Vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los romanos. El fin de semana, como decíamos, estuvo Nicolás Duarte de Dolores con la familia. Entonces, habíamos dejado un domingo sin romanos, pero retomamos. Vamos a estar viendo el capítulo 11, Romanos 11, desde el versículo 1 hasta el 24. Son unos cuantos versículos, pero es interesante cómo Pablo sigue insistiendo sobre ese pueblo de Israel y también los gentiles, aquellos que no somos el pueblo judío, la nación que Dios escogió para darse a conocer. Dice allí en Romanos 11, desde el versículo 1. Entonces, pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y ¿recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo a 7.000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. El versículo 12 dice: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados.
así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza, cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Oramos nuevamente. Dios amado, gracias por el plan, el propósito tuyo de salvación. Gracias, Padre, por ese remanente fiel a pesar de la incredulidad, a pesar del rechazo que hay, Dios amado, hacia la persona de Cristo. Gracias por esas alabanzas que nos llevaban a pensar, a mirar a ese Cristo muerto y resucitado por nuestros pecados. El Señor, el dueño de la salvación, como resaltaba ahí nuestro hermano Néstor cuando oraba. Sabemos que sin Cristo, imposible, oh Dios, podemos ser aceptados por ti, Padre. Gracias por esa misericordia de alcanzar a los que no somos judíos, a ese pueblo gentil donde vino Cristo, Señor, a su propio pueblo, a los suyos, pero lo rechazaron, no lo recibieron. Pero tú, oh Dios, extendiste hasta nosotros la misericordia y la gracia. Gracias por eso. Háblanos, trabaja en cada corazón, como decía Leo, no permitas que malo, Dios. Bien, así que en estos últimos capítulos que hemos estado viendo, el capítulo 9 enfoca mucho el pasado de Israel, donde el pueblo tenía que acercarse a Dios de una forma a través de los sacrificios. No era cualquiera la forma que se podían acercar, que había pecado, podían ser fulminados en el acto, porque Dios no ha cambiado. A Dios le pesa mucho el pecado, tu pecado y el mío. Era tremendo como el sacerdote, gracias Gaby, cómo el sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios. Hoy la palabra dice que nosotros somos sacerdotes, somos nación santa, como menciona el pasaje. Pero no era de cualquier forma que podía entrar, tenía que hacerlo a la forma de Dios. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Es tremendo. Hoy podemos conocer a Dios, hoy podemos ver a Dios. Pero hay una sola forma de llegar. El otro día, hablándole a un colega de trabajo, me decía, pero hay diferentes formas de llegar a Dios. Las religiones buscan a Dios y tienen su forma de llegar a Dios. Pero le decía, hay una sola forma. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias. Pero la forma de conocer a Dios y poder acceder es una sola. Y el sacerdote en la antigüedad, ahí en el capítulo 9, se ve como los patriarcas, como Dios
a través de esa relación con el pueblo, ponía reglamentos para llegar a Él. Y en el capítulo 10 está hablando más de ese presente entre los gentiles, cómo Dios ahora trabaja con la iglesia, su pueblo, aquellos rechazaron, como se ve en el capítulo 9 de Romanos, en el capítulo 10, ahora ese pueblo gentil, nosotros los que no somos judíos, Dios hace que la salvación podamos alcanzarla, no por nuestra fuerza, por nuestros méritos, sino por Jesucristo. Ahora en el capítulo 11 ya habla de un Israel con posibilidad de salvación futura, donde Dios tiene un remanente. Y hay un pasaje controversial ahí también en este capítulo, en el versículo 22, que a veces se notan interpretaciones diversas y sobre todo en cuanto a la seguridad de la salvación, que lo hemos hablado más de una vez con algunos hermanos acá y está bueno que hay un espíritu en la iglesia de buscar la palabra de Dios, el significado, buscar el espíritu de Dios, ¿no? Que nos revele toda verdad. Y es bueno cómo podemos trabajar juntos. A veces suele suceder, grandes teólogos tienen diferencias de interpretación en algunos pasajes bíblicos y cuanto más nosotros. Pero que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra a la luz de lo que Dios nos ha dejado. Y acá se rescata en forma muy marcada la gracia y la misericordia de Dios, pero también una severidad con el pecado. Entonces, qué importante es que Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo para sí. A veces uno ve congregaciones muy chiquitas que no se desarrollan y de repente siempre los mismos ancianitos, fieles, que permanecen. Y a veces, tal vez, es un pueblo donde está la congregación muy duro, o capaz que es una congregación que quedó sin liderazgo, o capaz que hubo pecado y no se resolvió, o capaz que los hermanos están peleados, enojados. No sabemos. Pero Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar el pecado. Dios, como ya hemos dicho, cuando el corazón de uno se pone de acuerdo con Dios y su palabra, reconoce su pecado, Dios salva a esa persona por gracia, no por obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se crea algo, por medio de la fe. Como se ve en el capítulo 9 de Romanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, pero Abraham, Abraham era un hombre donde entregó todo a Dios. Abraham era un hombre fiel a Dios y hasta su propio hijo, lo más preciado, lo dio en sacrificio. ¿Cómo me estás diciendo que solo Dios consideró su fe para salvarlo? No lo digo yo, lo dice Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, Dios en el capítulo 10 nos muestra a nosotros los gentiles qué importante es un corazón obediente, un corazón aceptable frente a Dios por la fe puesta en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo. Ahora Dios muestra que un corazón religioso donde
se ve apoyado en las obras, en los sacrificios, en el pueblo elegido de Dios, en el propósito y el plan de ese Dios de venir al mundo a darse a conocer nada más ni nada menos que a Israel. Y ellos ya marcan una diferencia, como un privilegio que nadie lo tiene. Y es cierto, pero de nada sirve para la salvación de Dios. Porque todo lo que somos o tenemos es de parte de Dios. Ahora llegamos a un capítulo 11, donde Dios tiene un remanente, donde Dios también, aunque sea el único fiel a Dios, Dios va a mantener su promesa. Dios va a usar de su gracia y misericordia. Dios va a cumplir con el plan y el propósito de salvación. Dios va a seguir escogiendo a aquellos que son de Él, por gracia. Entonces, si te has puesto de acuerdo con Dios, si has reconocido tu pecado, si has entendido que tu pecado te lleva al infierno, te separa de Dios, te condena, que no hay nada bueno en mí para que Dios me reciba, no hay nada bueno en ti para que Dios tenga misericordia. Si has reconocido, te has puesto de acuerdo con Dios, eres un hijo y una hija de Dios. Y por la eternidad vas a la presencia de Él. ¿Por qué? Porque de tal manera, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, pero Abraham falló muchísimo. Abraham mintió. Abraham engañó a su esposa. Abraham se dejó dominar por aquella mujer y se mandó la metida de pata de las más grandes en la historia, donde hoy la sufrimos. Y por eso están Lucho y Lucy acá. Pero, ¿cómo hubiese sido diferente si hubiese sido Abraham obediente y a través de ese hijo Isaac hubiese esperado la promesa de Dios para que un pueblo se formase acorde a los planes y propósitos de Dios? Pero nosotros hemos desobedecido a Dios. ¿Y cómo Dios puede decir que Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Cómo una persona que se mandó tantas macanas puede ser llamado hijo de Dios? ¿Saben una cosa? La salvación de Dios no depende de mí. Si has reconocido tu pecado, Dios te hace hijo. Dios te salva por la cruz de Cristo. Ahora, te has alejado, has fallado, nos hemos equivocado, hemos cerrado, hemos ofendido a Dios. Pero si Dios ha hecho la obra en ti, el pecado va a estar machacando ahí. El Espíritu de Dios te va a decir, vuélvete. Eso que has hecho me ha ofendido. Eso que has hecho ha llevado a mi hijo a la cruz, ha muerto por tu pecado. Vuélvete. Y ese remanente, ese pueblo escogido, ese pueblo separado para Dios, es lo que Dios mira y atiende. Dios no ve aquel corazón religioso, aquel corazón orgulloso, aquel corazón que se cree seguro en sí mismo, sino que Dios está detrás de aquellos que tienen un corazón dispuesto para el trabajo de Dios. Dice ahí en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación para
quienes estamos en Cristo. No hay condenación para aquellos que el Espíritu de Dios ha entrado a vivir, a formar parte en el Hijo de Dios. No hay condenación. No hay nada que pueda quitarte esa vida, porque la vida es de Dios. Y como a veces he mencionado, nadie pierde la condición de hijo naturalmente en la humanidad. Podemos contristar a un padre, puede retirarnos de su presencia, pero no la condición de hijo. Cuánto más Dios nuestro Padre, ¿no? Es un Dios misericordioso, sí severo, que puede pasar que a veces hablamos con algunos hermanos, que esa persona no haya tenido un encuentro con Cristo, que no haya entendido la salvación, que no haya entendido el costo de la muerte de Cristo en la cruz. Puede pasar. Ahí en los versículos 1 a 7 del capítulo 11, muestra que Dios no rechaza a su pueblo a pesar de que su pueblo le ha rechazado. Muestra que el propósito del apóstol Pablo, siendo judío, Dios lo llamó para predicarle a los gentiles, pero también no para tirar por tierra a esa nación que Dios escogió para darse a conocer, sino para valorarla y seguir llamándolos al arrepentimiento. Dios sigue insistiendo entre ese pueblo y esa nación. Hay un remanente judío que va a ser salvo. Dios sigue trabajando para que su pueblo se vuelva a Él. Dios no los ha rechazado. Incluso cuando Elías dijo, vieron, desaparecieron. No hay nadie más que adore a Dios. No veo a nadie más. No veo fidelidad. No veo, están los ídolos, están los enemigos de Dios, están en contra de Dios, de su pueblo y de su profeta. Y así puede pasarnos a nosotros, que tengamos una visión desfigurada, desvirtuada de lo que Dios está haciendo. En aquel momento Elías estaba con ganas de morir, hasta de quitarse la vida. ¿Y cómo? Podía perder la salvación. No lo dice Dios. Al contrario, trata de levantar a Elías. Trata de que Elías vuelva en sí. Trata de que Elías entienda que él es del pueblo de Dios, que no se deprima, que no se vaya a quitar la vida. ¿Porque iba a ir al infierno? No. Porque Dios seguía cumpliendo el plan que él tenía. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dos cuidados. Primero, de no confundir a aquellos que son hijos, de que no sean engañados, de que no sean tal vez deprimidos por esa duda de si son o no son. Ahora, que tú te replantees y examines ante Dios si eres hijo o no, ese es otro punto. Porque puedes ser convencido. Porque Dios quiere que tú reconozcas tu pecado, que reconozcas que tu corazón le ha fallado a Dios y que necesitamos acercarnos a Él y que no podemos jugar con el pecado. Que estamos jugando con el pecado en nuestra mente, aunque sea en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no pasa nada en tu vida. Dios te está dando la oportunidad hoy de que seas salvo, de que seas un hijo de Él. Señor, confieso mi pecado, quiero dejar mi pecado, quiero volverme a ti. Sálvame. Puede pasar que hayas venido años a la iglesia y aún no hayas llegado a aceptar a Cristo. Pero Dios hasta hoy que tienes vida te está dando oportunidad. Y ahí le dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Que había unos cuantos que se habían vuelto a Dios, que no se habían inclinado a Baal. Y le llama la atención a Elías para que vuelva en sí,
para que reconozca. Y hoy le dice que sucede lo mismo, ¿no? Hay pueblo de Israel fiel, hay pueblo de Israel que busca a Dios, hay pueblo de Israel que sigue al Señor. Dios tiene un remanente fiel por su bondad, porque los escogió, porque los eligió por gracia, por misericordia. Y ahí el apóstol les muestra, ¿no?, que si es por gracia, no es a través de las obras, sino no sería gracia. Y si fuera por obras, no sería por gracia. Entonces, menciona que el pueblo de Israel no ha encontrado esta gracia que Dios ofrece. El pueblo que Dios ha llegado hasta allí hace 2000 años y le ha rechazado, es un pueblo donde Dios ha ido duramente contra ellos. Y ahí menciona David que es un pueblo donde Dios ha cerrado sus ojos, Dios ha cerrado sus oídos para que no escuchen, para que no vean, para que no entiendan. Y teniendo todo, como dice David, siendo los privilegiados donde Dios llegó hasta allí, siendo que Dios escogió ese lugar para darse a conocer, ellos le han rechazado. Y ha sido una trampa para ellos. Todas esas bendiciones que han tenido les ha jugado una mala pasada. ¿Por qué? Porque ellos se han apoyado en su fortaleza, se han apoyado en que el Dios de los cielos llegó hasta ahí, pero le han rechazado. Y es interesante que se ve en estos versículos que Dios, a pesar de su justicia, es un Dios santo, un Dios que no va a dejar el pecado sin arreglar. Es un Dios que va a juzgar todo aquel rechazo de la humanidad y especialmente del pueblo de Israel. Va a juzgar nuestro rechazo también si le rechazamos a Dios. No va a quedar nuestro pecado sin arreglar. La única forma es arreglarlo en Cristo. Mire lo que dice ahí en Romanos 11, 22, que es este pasaje que ha sido controversial. Dice así: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y acá, si bien uno puede pensar en judíos y puede pensar en gentiles también, pero el apóstol Pablo les está hablando, les está enfocando a los gentiles, donde vemos que Dios quitó de esa raíz las ramas judías y pudimos entrar nosotros por gracia. Pero no podemos creernos algo porque nosotros ahora formamos parte de ese reino, de ese proyecto, de ese plan de Dios. Y podemos gustar, podemos palpar las bendiciones de Dios como ese pueblo de Israel. Pero si es solo eso, si es solo gustar de las bendiciones de Dios,
Es un riesgo, porque si no hay un cambio, una transformación en nuestros corazones, Dios quita, nos saca de lo que recibimos. Podemos llegar a producir la ceguera de Dios y la sordera de Dios por haber rechazado. Ah, qué lindo, uno puede pensar ahora en la iglesia. Qué bueno es que se disfruta de la amistad, qué bueno es que se disfruta de la familia. Hay verdadero amor, dicen muchos. Qué ambiente, qué cálido, qué bueno que comemos, llenamos la panza, podemos decir. Pero estás formando parte, de repente tienes una familia en tu casa creyente, pero no has llegado a recibir a Cristo, a reconocer tu pecado, tu maldad. Y estás disfrutando lo externo, pero no hay una transformación en tu vida. De nada te sirve eso para que Dios te tenga como hijo. Solo que reconozcas, que aceptes a Cristo en tu corazón, que reconozcas tu pecado y tu maldad, que mereces el infierno, pero Dios nos amó en Cristo para sacarnos de la condenación del infierno y llevarnos a su presencia. Pero si no entiendes, no aceptas, no crees que tu pecado, que mi pecado me separa de Dios, de nada sirve. Soy una persona religiosa, como aquellos judíos, como aquellos del pueblo de Israel, que se jactaban porque eran los que tenían la ley de Dios. Entonces, tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, examinarnos. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 10, el profeta Isaías, en el versículo 22, miren lo que dice ahí. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Un pueblo que ha rechazado a Dios. Llegó Jesucristo, el enviado de Dios, pero le rechazaron. Querían de sus beneficios. Hacía milagros. Daba de comer, alimentaba a mucha gente, resucitaba muertos. Qué bueno, qué multitud le seguía. ¿Cuántos se veían movidos a ir detrás de Jesús? Pero sin embargo, le rechazaron. Cuando estuvieron frente al pecado, a la maldad, a Cristo crucificado, le rechazaron. No quisieron a Cristo como Salvador, como Señor, sí como libertador de la opresión de Roma. Eso les servía, porque querían ser un pueblo poderoso entre las naciones. Eso les servía. Nuestros corazones son engañosos. Nuestros corazones son egoístas. Nuestros corazones son orgullosos. Queremos nosotros estar en el trono de nuestra vida. Pero opuesto es la salvación de Dios. Cristo en el trono. Cristo es el Señor. Cristo es el autor y consumador de la vida. Por eso dice el profeta un remanente. Dice ahí en Hebreos 6, también pensando en este pasaje de Romanos 11, 22, miren lo que dice ahí el escritor de Hebreos. Es un pasaje donde está enfocado el pueblo judío, ¿no? En el capítulo 6 dice así, los versículos 4 a 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos
que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, lo que estamos hablando, ¿no? Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Acá está hablando a los judíos, está hablando a los hebreos, y esto pasó con el pueblo de Israel. Esto pasó con aquellos que lo aplaudían, lo aclamaban en la entrada triunfal y después gritaban: crucifícale, crucifícale. Ellos son hijos, no, son pueblo que Dios eligió, que quiso hacer una nación santa. Probaron, gustaron, palparon, vieron, fueron testimonios, fueron testigos, pero rechazaron. Este pasaje acá es específicamente enfocado a los hebreos, pero es imposible que después de rechazar de plano puedan alcanzar la salvación. No, porque Dios ya no puede hacer nada. Es el único pecado que Dios no puede perdonar en tu vida es la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios directamente, el único pecado que Dios no puede perdonar. Si tú le rechazas, si tú has decidido decirle que no a Dios, es el único pecado que Dios no te puede perdonar. Pero si tú te vuelves a Dios, si tú te pones de acuerdo con Dios, tú reconoces a Dios como el Señor y Salvador de tu vida a través de Jesucristo. Desde hoy eres salvo, eres un hijo, una hija de Dios. Después en el capítulo 10 de esta misma carta o libro a los hebreos, dice así en el versículo 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. No puede hacer nada Dios a través de un sacrificio perfecto que realizó. No puede hacer nada Dios. Si tú juegas con el pecado, si para ti el pecado no importa, si es como nada en tu vida, Dios ya no puede valorar el sacrificio tremendo de Dios en la cruz para salvarte. No hay forma de salvarte. Si tú desprecias el sacrificio de Cristo, si tú permaneces en el pecado, si tú disfrutas del pecado, si tú no dejas el pecado, precisas la obra de Dios en tu vida. Que no puedes solo, sí, yo no puedo solo. Vencer el pecado puedo vencerlo con el poder de Dios, que murió su Hijo en la cruz y resucitó al tercer día para darme perdón y vida eterna. No puedo yo ser libre de mi pecado. Cristo cargó mi pecado. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, no está trabajando en ti para que el peso que fue sobre Cristo en la cruz de tu pecado pueda ser el mismo peso en tu vida. Necesitas a Cristo en el corazón. Necesitas al Espíritu de Dios trabajando en tu vida. Porque Dios no juega con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero sabemos que no queda ahí. Y en este capítulo de Romanos lo vemos. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hermano, ¿qué pecado hay en tu vida? ¿Qué está impidiendo la comunión entre Dios y tú? Si te das cuenta que hay un pecado, si te está pesando el pecado, quiero decirte que eres un hijo de Dios, pero no te alejes de su presencia. Vive en santidad, vuelve a Dios. Y el Señor te recibe como aquel hijo pródigo que se alejó de la presencia de Dios, pero el Padre siempre estuvo esperándolo.
el padre estaba dispuesto a recibirlo con un abrazo. El padre estaba dispuesto a darle lo que había perdido. No dejó de ser su padre. Siempre estuvo esperándolo. Hermanos, ahí desde el versículo 11 al final, vemos que Dios siempre insiste en su gracia y en su misericordia para que nos volvamos a Él, esperando que nos arrepintamos, esperando que dejemos nuestra vida separada de Dios, nuestra vieja vida, nuestra vieja pasada. Vamos a seguir con la naturaleza vieja. Vamos a luchar con esa vieja naturaleza. Pero si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, vas a estar peleando con Cristo la batalla. No podemos solos. Y ahí Pablo, en este capítulo de Romanos, insiste en que solo por Jesucristo, solo por la gracia y por la misericordia de Dios es que podemos acercarnos a Él. Y que como aquel pueblo tropezó, como aquel pueblo fue desobediente, Dios nos alcanzó a nosotros, nos dio la oportunidad para que seamos pueblo. Mejores que los judíos, no. Peores, somos pecadores igual que ellos. Pero qué importante es que a través de esta rama que fue arrancada allí, nosotros hemos sido enriquecidos, hemos sido bendecidos, pero ellos también, Dios está extendiendo su gracia y misericordia para que se vuelvan. El apóstol Pablo fue especialmente saliendo de los judíos para alcanzar a los gentiles, como herramienta a aquellos que no somos judíos. Dios de dos pueblos hace uno, ¿no? Dios está formando su iglesia y Dios está cumpliendo su propósito y Dios está ideando el plan de salvación, la restauración final, para que juntos podamos llegar a la presencia de Dios. Y en este futuro en que Pablo está hablando sobre lo que va a ser ese pueblo redimido, estemos dentro del plan de Dios, recibiendo todas las promesas que Dios ha hecho. Y él menciona, ¿no?, que quiere que ese pueblo tal vez sienta celos. ¿Para qué? Para que reconozcan que Dios sigue extendiendo misericordia a la humanidad. Celos por unos que no somos judíos y tenemos el privilegio de llegar a ser pueblo de Dios. Pero bueno, el rechazo de ese pueblo hace que la salvación llegue al resto del mundo, hasta nosotros. Pero la aceptación de ellos va a ser algo maravilloso, de aquellos que le rechazaron, judíos, y se vuelvan a Dios. Y Dios está esperando, Dios espera en misericordia y gracia que ese pueblo se vuelva. Y menciona que desde Abraham, todos esos patriarcas, ¿no?, Dios ya estaba ideando la salvación, esa nación santa, esa porción de ofrenda, ¿no?, ese pueblo que Dios había elegido. Esas raíces, ese plan original de Dios se va a cumplir. Y todo Israel como nación, ¿no?, como pueblo de Dios, va a ser santo hasta que el último no crea, no se convierta, incluso de los gentiles. El Señor no va a volver, pero Él no retarda sus promesas. Él cumple sus promesas y el Señor Jesucristo, en el día indicado, la hora que el Padre sabe, volverá a buscar a su iglesia. Lo bueno es que tú no te quedes. Lo bueno es que hoy reconozcas a Cristo, hoy reconozcas tu pecado y entiendas que Cristo murió por ti en la cruz, especialmente, para darte perdón y la vida eterna. No religioso, no religión como aquel pueblo de Israel, que se creían los grandes religiosos y por encima de todos en su orgullo, en su seguridad humana de que Dios los había elegido y eran los supremos, aquellos hombres doctores de la ley,
que lo único que sabían era la ley, pero sus corazones eran corazones de piedra. Que ese no sea tu corazón ni mi corazón. Que entendamos que la salvación es de Dios y que Dios está dispuesto a que nos volvamos a Él. Ahí en Isaías les quiero leer en el capítulo 1 que dice, en el versículo 9, dice, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, dice el profeta, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Se acuerda aquellas ciudades donde el pecado era tremendo? Dios tuvo que raer de la tierra a esos pueblos. Tremendo. El pecado crecía, la maldad iba en aumento. El justo Lot con su familia. Cómo Dios tuvo que cumplir su propósito, extraer toda la humanidad allí. Pero el profeta dice, si el Señor no hubiese perdonado la vida de unos cuantos, no estaríamos nosotros aquí. En Romanos, ahí en el capítulo anterior que se estuvo trabajando, que se estuvo viendo, en el versículo 9 dice también, dice así, si declaras abiertamente, perdón, ese es el 10, sí, en el 10:9, sí, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la promesa que Dios tiene para ti hoy, si aún no has declarado, si aún no has confesado tu pecado, si aún no le has dicho a Dios que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Dios eterno, que no hay otro como Él, si aún no lo has dicho, no lo has hecho, no lo has creído en tu corazón, hoy, ahora es el momento. Ahora es el tiempo. Si declaras que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tendrás el perdón de pecado, tendrás la vida eterna. ¿Qué estás esperando si no lo has hecho? Tal vez es la primera vez que lo escuchas, pero confiesa tu pecado, cree en Jesucristo y vas a tener el perdón y la vida eterna. Después, ahí para ir terminando, en 1 Juan, también Juan habla de lo interesante que es nuestra salvación en ese Dios que ha perdonado todos nuestros pecados, pero necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. 1 Juan 3, 4-9, dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Hermanos, que entendamos que como pueblo de Dios, como remanente, como nación escogida, debemos serle fiel a Él. Somos hijos donde por un alto precio se pagó el rescate por cada uno de nosotros, los que hemos reconocido nuestro pecado, dejado nuestra maldad y los que hemos seguido a Cristo. Si aún no lo has hecho, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación y puedes tener ese privilegio, como aquel pueblo de Israel, de que Dios se manifieste a tu vida, que Dios te salve, que Dios te haga un hijo de Él y puedas disfrutar de las bendiciones eternas que Dios
ha prometido para aquellos que le seguimos, para sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra. Leo.